información que entiende el sistema nervioso, que es información a través de impulsos nerviosos. La percepción, por su lado, siempre ocurre a nivel central, depende de estructuras cerebrales o de estructuras que se encarguen de procesar esa información, de integrarla, de organizarla, depende de experiencias previas y depende del aprendizaje. Aunque todos tengamos los mismos receptores, la percepción siempre es un proceso individual, porque, insisto, depende de nuestras experiencias previas y puede ser tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente. La ocasión anterior les platiqué de dos sistemas que son muy importantes para nuestra supervivencia, que son la audición y la visión. Ahora les voy a platicar un poquito de la somatosensación. La somatosensación es un sentido que en realidad está formado por muchos otros sentidos. La somatosensación recibe información polimodal, recibe todos estos estímulos que ustedes ven: mecanorrecepción, nocicepción, termorrecepción, propiocepción. Toda esta información viaja a través de la somatosensación. Y existen muchos receptores distribuidos en todo nuestro cuerpo que se encargan de recibir esta información. Estos receptores se ubican en diferentes lugares, en diferentes capas, en el mismo lugar, en el mismo tejido, y llevan información, insisto, polimodal. Antes, seguramente cuando les platiqué esto a ustedes, incluso algunos de ustedes en la clase, les platiqué seguramente que estos receptores se encuentran, que cada uno de estos receptores que se encuentran en diferentes regiones en este caso de la piel, llevan una modalidad sensorial. Sin embargo, ahora se sabe que en realidad cada uno de estos receptores recibe información polimodal, que en realidad cada uno de estos receptores integra, fíjense qué bonito, porque desde el principio, desde el nivel de receptor, se integra la información. Cada uno de estos receptores tiene la capacidad de llevar información de cada uno de estos, de estos estímulos: tacto, dolor, temperatura. Entonces, cada uno de estos receptores está habilitado para recibir las sensaciones, cada una de estas sensaciones. ¿Y cómo lo hace? A través de receptores especializados ubicados en su membrana. Depende de qué receptor se activa con cada estímulo para llevar un tipo de información hacia el sistema nervioso central. Y bueno, algo de lo que siempre me gusta muchísimo platicarles es de los receptores de dolor y temperatura. Todo el mundo estamos familiarizados con el tacto, que me refiero básicamente a la sensación sobre nuestra piel, una sensación que en general reducimos la somatosensación, la reducimos al tacto, el tacto fino, tacto grueso, también a la presión, al estiramiento. Todo eso es información que sensa la somatosensación, pero también sensa otro tipo de información como la temperatura y el dolor. La temperatura es uno de los estímulos que recibimos a lo largo de todo nuestro cuerpo, pero de manera diferente. Cada una de nuestras regiones corporales tiene un número variable de receptores. Es por eso que nosotros somos más hábiles para sensar la temperatura en ciertas regiones y no en otras. Nada más me pueden recordar si esto ya lo habíamos visto o es información nueva. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir si esto ya lo habíamos visto? Me parece que no habíamos tocado el tema. Perfectísimo, muchas gracias. Entonces sigo. La temperatura, insisto, se sensa de manera diferente en todo nuestro cuerpo porque dependemos de cuántos receptores tengamos. Entonces, en algunos lugares como las muñecas, como las regiones que están menos, que no tienen pelo y que están menos en contacto con el exterior, como por ejemplo todo lo que se encuentra en el antebrazo, la parte interna del antebrazo y de los muslos, por ejemplo, tienen mayor capacidad para sensar temperatura y está relacionado directamente con que no tienen pelo, ¿no? Y también en otras regiones que están muy en contacto con el ambiente, como por ejemplo nuestros dedos, sobre todo la parte glabra de nuestra mano y de nuestros pies, esos no tienen tantos receptores para la temperatura.
Por su parte, también tenemos receptores para el dolor. Antes se creía que se piensa que los receptores para temperatura también pueden sensar dolor, sobre todo en los extremos ya sean muy fríos o muy, muy, muy calientes, también señalizan como dolor, y les acabo de platicar que son receptores polimodales. Pero vean qué interesante, los receptores de dolor no solamente sensan presión intensa, no solamente sensan altas temperaturas, extremas temperaturas, sino que también son capaces de responder a ácidos, a ATP, y también responden a isquemia, que es la reducción del flujo sanguíneo. Los nociceptores, entonces, como ustedes ven, reciben un montón de información que pueden organizar en información de dolor, y obviamente toda esta información está relacionada con el daño tisular. El daño tisular puede ser por un trauma, puede ser por una infección, puede ser por una inflamación asociada a un piquete de mosco, qué sé yo. Todos estos, en general, estos receptores sensan el daño tisular. Estos receptores y también la presión intensa que puede llegar a establecer daño tisular e isquemia, que también es un elemento importantísimo, un elemento de peligro, que entonces el dolor justamente es una sensación que nos lleva a pensar en peligro. Y bueno, los nociceptores están presentes sobre todo en algunas estructuras como la piel, las que están más en contacto con el ambiente, en algunos órganos internos, en los órganos internos, de hecho, en la córnea, en la pulpa de los dientes, pero de manera súper interesante están ausentes en dos de los órganos que son muy importantes para nuestra supervivencia, que son el cerebro y el corazón. En estos órganos no hay receptores para el dolor. Claro que tenemos muchas estructuras que los rodean y que protegen al cerebro, al corazón, que sí tienen receptores para el dolor, y es eso lo que nos da la sensación de dolor cuando hay algún cambio a ese nivel. Pero per se, el cerebro no tiene nociceptores. Entonces, el dolor es una sensación altamente individual. Todos tenemos receptores para el dolor. Hay algunas alteraciones donde no se tiene respuesta al dolor, o el umbral para sentir dolor es muy, muy alto, y estas personas la verdad es que no tienen una buena calidad de vida, porque todo el tiempo tienen que estarse revisando todo el cuerpo para identificar alguna lesión, y como no tienen ese elemento que les señala el peligro, entonces puede ser que tengan alguna consecuencia grave y que no se den cuenta, ¿no? Entonces, estas personas en general no alcanzan edades, no son muy longevos, desafortunadamente fallecen en etapas tempranas. Y bueno, les digo y les insisto que el dolor es una experiencia personal. El dolor parece que existe una regulación hormonal importante en la sensación de dolor, y puede ser tanto a nivel local esa regulación como a nivel central, es decir, a nivel de sensación como a nivel de percepción. Y vean, aquí es bien interesante que el dolor en general está asociado con el sexo femenino. En general, las hembras o las mujeres sufren dolores crónicos más comúnmente que los machos. Y esto tiene una base obviamente hormonal, y les voy a platicar. La base hormonal ha sido descrita mucho, y ahora yo quiero insistirles en una modulación que tiene lugar a nivel periférico y otra que tiene lugar a nivel central, y que tiene que ver con hormonas, no necesariamente que llevan un papel sexual, pero que con hormonas y también con la respuesta inmunológica. Algo que me interesa mucho destacar es que cuando me refiero a sexo, en realidad hay muchos tipos de sexo, ¿no? Me refiero tanto al sexo determinado genéticamente, hay variación obvia, hay también variación en el sexo determinado a nivel cerebral, y también la identidad de género. Todos estos factores pueden modular nuestra respuesta al dolor.
Pero ahora mismo les voy a platicar de un mecanismo de regulación a nivel periférico. No sé si pueden ver bien, pero aquí tenemos en esta parte de la diapositiva, tenemos la hipófisis. Esta hipófisis es se llama la glándula maestra, que se encarga de liberar muchas de las hormonas que son básicas para regular nuestras funciones autónomas. Una de ellas es la prolactina. La prolactina, en principio, en condiciones fisiológicas, esta prolactina se une a dos tipos de receptores, a un receptor corto y a un receptor largo. Estos receptores todo el tiempo se están antagonizando entre sí. Entonces, cuando hay un nivel de prolactina bajo condiciones basales, estos receptores, como se antagonizan mutuamente, pues no señalizan una sensación de dolor. Pero cuando hay alguna alteración que puede ser, vean, a nivel de daño, a nivel de inflamación, a nivel de estrés, porque obviamente la hipófisis se encuentra en comunicación estrecha con el hipotálamo y juntos generan la respuesta de estrés a través del eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, y entonces cuando hay una situación de estrés o bien cuando hay una situación de contraceptivos o algunos fármacos capaces de modular la respuesta de la prolactina, lo que ocurre es que en general con estos tres estímulos diferentes bajo condiciones patológicas o condiciones modificadas artificialmente en el caso de los fármacos, vean lo que ocurre cuando cuando hay cambios a nivel de la prolactina determinados por estos factores, lo que ocurre es que se señaliza predominantemente a través del receptor corto de prolactina que se encuentra a nivel periférico, y cuando esto ocurre hay una sensación de dolor, un umbral mucho más bajo de dolor, y entonces hay una sensibilización al dolor. Esto es bien interesante. Esto es lo que puede ocurrir a nivel periférico, pero también hay modulación a nivel central. A nivel central, esto es la médula espinal, todo mundo ubica que la información de dolor de la periferia se lleva a través de nervios que entran en los diferentes niveles de la médula espinal, en los niveles más cercanos de donde ocurre el dolor, el daño, y entonces estos nervios llevan información hacia el sistema nervioso central, hacia la médula espinal o el tallo cerebral, depende de dónde ocurre el dolor, y entonces en la médula espinal se encuentran unas células que forman parte de la respuesta inmunológica del sistema nervioso central, que se llaman células microgliales, y también es posible encontrar linfocitos T. Se ha visto que cuando los roedores sufren una lesión del nervio ciático, estos roedores, sobre todo los machos, tienen una sensación de dolor sensibilizada, tienen una sensibilización al dolor. En estos modelos de roedores se ha visto que cuando la información viaja desde el nervio ciático, que es un nervio periférico, viaja a la médula espinal, hay estas células microgliales que se encuentran en la médula espinal, modulan esa sensación de dolor y amplifican el dolor. Mientras que en hembras que sufren la misma lesión del nervio ciático, quien hace la modulación a nivel central son los linfocitos T, y entonces dan una sensación de dolor disminuido. Entonces aquí tenemos elementos bien interesantes que tienen que ver tanto con las hormonas como con la respuesta inmunológica, porque vean lo que ocurre. Cuando los ratones no tienen testosterona o tienen niveles disminuidos de testosterona, los machos pasan a una regulación del dolor más parecida a la de las hembras a través de linfocitos T. Entonces, los machos que tienen cantidades disminuidas de testosterona sufren menos dolor que los machos que tienen testosterona intacta. Además, también se ha visto que cuando las hembras están preñadas o carecen de linfocitos T, entonces pasan a tener esta modulación del dolor a nivel central, lo que las lleva a sensar dolor extremo, lo que los lleva a una sensibilización mayor al dolor. Entonces,
Con esto les estoy diciendo que la somatosensación es particularmente la nocicepción, es regulada a través de la respuesta inmunológica y a través de las hormonas. Y obviamente entonces ustedes ya me entienden que no nada más estos moduladores, sino que además también otros moduladores como el ambiente social. No es lo mismo si tú tienes un dolor si estás con tu mamá, que si estás con tu familia o que si estás con tu pareja. Obviamente la respuesta al dolor es diferente y es modulada, además de por estos indicadores socialmente. Hay otro sistema del que me encanta hablarles, que es la propiocepción. La propiocepción, no sé si ustedes han pensado en eso. La propiocepción es esta capacidad que tenemos para saber, no necesariamente de manera consciente, no necesariamente todo el tiempo, pero podemos saber a través de estos receptores que se llaman propioceptores, dónde se encuentran situados nuestros músculos, nuestras articulaciones y los tendones. Y en general, este sentido nos informa acerca del grado de contracción muscular y de la posición de las articulaciones en un momento dado. Es un sistema súper, súper interesante. De hecho, en algunos artículos hasta lo llevan a considerar como el sexto sentido, porque uno no sabe, nunca se pone a pensar. Es un poco la contraparte del cuerpo del sistema vestibular. Nosotros nunca nos ponemos a pensar cuán relevante es que podamos saber si estamos estirando el brazo, si tenemos contraída la pierna. O sea, nunca lo pensamos, porque si lo pensamos, como les decía desde el principio, es tanta la información que podemos recibir que nos incapacitaría para otra cosa, ¿no? No podríamos, si censáramos todo lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, pues simplemente tendríamos dificultades para poner atención a otra cosa y se disminuirían muchas de nuestras funciones que son importantes para el día a día. Entonces, la propiocepción de lo que se encarga es justamente de censar dónde se encuentran, sobre todo, las extremidades con respecto al eje corporal. Por eso les digo que forma parte integral de la sensación de nuestro cuerpo junto con el sistema vestibular, porque el sistema vestibular nos permite saber cómo está situada nuestra cabeza con respecto al eje corporal, y la propiocepción nos da información de cómo se encuentran nuestras extremidades con respecto al eje corporal. Y este sentido también se denomina sinestesia, o es un sentido que favorece la sinestesia, favorece que nosotros nos podamos mover. De hecho, es tan importante, de verdad, es tan importante que las personas que han sufrido lesiones a través de las vías aferentes, solamente de las vías aferentes, de las vías que llevan información de la propiocepción, pierden la capacidad para moverse. Y esto es súper interesante porque obviamente si no recibimos información del entorno, difícilmente podremos organizar nuestras conductas. No sé si a ustedes les parezca interesante esto, pero por ejemplo las bailarinas, las personas que tienen que estar muy conscientes de su propio cuerpo como un jugador, sin este sentido realmente no podrían hacer todo lo que saben, todo lo que pueden hacer y todo lo buenos que son en su área. Aquellos que tocan un instrumento, aquellos que hacen nanotecnología, nosotros si vamos al laboratorio y hacemos un pipeteo, no saben lo importante que es censar todos los movimientos, todo lo que están haciendo nuestros músculos para poder ejecutar de una manera eficiente. Yo no sé, no sé si llegaron más, se han integrado, si alguno de ustedes tiene la capacidad nota que tiene esa capacidad mientras están en el laboratorio. No lo sé, igual y después cuando terminemos me encantaría recibir esta retroalimentación, porque es muy, muy interesante cómo pueden a través de sus manos tener una extensión, más allá a través de sus manos y a través de las pipetas o a través del material de cirugía que utilizan, cómo se convierte en una extensión de su propio cuerpo. Y a veces es básico, no a veces, siempre es básico tener este sistema intacto para poder ejecutar esos movimientos tan finos que necesitamos ejecutar en el día a día. Y bueno, entonces,
El sistema somatosensorial, fíjense qué interesante. El sistema somatosensorial se integra a nivel de la corteza cerebral en una región que se llama lóbulo parietal. Y miren qué bonito, el sistema somatosensorial está en íntimo contacto con el sistema motor. Existe una representación en estas regiones de todo nuestro cuerpo. Es una representación que obviamente es una representación no perfecta de nuestro cuerpo, pero que nos dice cuántos receptores, cuánta información estamos sensando en cada una de nuestras regiones corporales y esto se define por la cantidad de tejido cerebral que está involucrado en recibir información de esa parte. Esta representación cortical se denomina homúnculo y tenemos un homúnculo sensorial y un homúnculo motor. Como ustedes ven, la representación es bien parecida porque entre más sensación tengamos, es mayor la posibilidad de realizar movimientos con esas regiones de nuestro cuerpo. Este homúnculo, como ustedes ven, está sobre representadas algunas estructuras que son muy importantes y donde tenemos mayor sensibilidad. Estas estructuras son las manos, sobre todo los dedos, el pulgar y el índice. También tenemos sobre representada la boca, la cara, y toda la cara, la boca. También tenemos sobre representados los genitales, los dientes. Todas esas regiones están sobre representadas. Y también, fíjense qué interesante, también unas estructuras que se relacionan sobre todo con el sistema gastrointestinal y que hasta recientemente le estamos dando mucha importancia a esas regiones. Y bueno, entonces, esto es una representación de nosotros como humanos, pero también en otros niveles existe esa representación. Se ha descrito también el ratúnculo y como ustedes ven, esta es una representación para la rata topolampiña y esta representación no está conservada entre especies. Para estos organismos, la representación no está necesariamente en los mismos lugares que nosotros. La mayor inervación que ellos reciben es de los colmillos, de las vibrisas. Vean la sobrerepresentación que tienen las vibrisas y los colmillos, y también los pads, los cojinetes que tienen en las patitas, lo tienen súper sobrerepresentado con respecto a otras regiones de su cuerpo. Y entonces, bueno, entonces, en general, la somatosensación, particularmente el tacto, puede ser modificado, como les dije. O sea, ya les di unos ejemplos de cómo el dolor se puede modificar por nuestras propias experiencias, se puede modificar por hormonas, se puede modificar por inflamación, pero también el sentido del tacto, el tacto fino, sobre todo el tacto que sentimos como placentero, se puede modificar por la música. Y entonces, este es un ejemplo de cómo se integra toda la información, se integra la información desde nivel del receptor, pero sobre todo a nivel central, a nivel del tálamo y de las cortezas. Entonces, ahora vamos a pasar con los sistemas químicos. Los sistemas químicos los vamos a platicar en conjunto. Los sistemas químicos son el olfato y el gusto. En general se platican en conjunto por varias razones. Uno es porque identifican nutrientes y otros elementos que el cuerpo necesita para sobrevivir. 2, porque detectan elementos que son peligrosos para el organismo. 3, porque detectan respuestas que son emocionales. 4, porque son las únicas neuronas sensoriales que se renuevan constantemente. Y 5, que es muy interesante, que es que en general no tenemos mucho conocimiento de los sistemas químicos. Hasta recientemente estamos empezando a ir hacia esos sistemas porque en realidad nos proporcionan una cantidad impresionante de información de lo que está ocurriendo en nuestro entorno y no nada más información de olfacción y de gusto, como vamos a ver ahorita. En conjunto, el olfato y el gusto forman la sensación de sabor.
No les voy a platicar muchísimo de esto. Aquí lo que más me importa resaltarles es que, bueno, el olfato, obviamente sus receptores se encuentran a nivel de la mucosa olfatoria, en esta región, como atrás de los ojos, encima de la nariz y atrás de los ojos, existe esta mucosa olfatoria que tiene un montón de receptores, que después les voy a decir más o menos cuántos, y este sistema, estos receptores, se encuentran, vean, eso es lo que más me interesa destacar ahorita, que esos receptores se encuentran casi abajito del cerebro, se encuentran muy contiguos al cerebro. Entonces toda la información viaja súper rápido al cerebro, casi sin escalas. Obviamente tenía que pasar por las escalas que ya les había platicado de integración a nivel del tálamo, pero básicamente el olfato se integra. El olfato se encuentra muy cerca del cerebro, entonces se integra rápidamente, y súper interesante que en general el olfato está relacionado con el sistema límbico. Es por eso que desencadena muchas emociones. El olfato, vean qué bonito. El olfato es, en general lo desestimábamos, ¿no? El olfato no era para nosotros tan importante. De hecho, todavía para algunos de nosotros el olfato como que lo dejamos de lado, porque primero no le creemos tanto como si le creemos a nuestros ojos, a nuestros oídos, incluso al tacto, ¿no? Si lo toco es que sí es real. No sé si a ustedes les pasa, pero es que es casi a veces tienes que tocar las cosas para saber si son reales, ¿no? Entonces, el olfato en general se desestima, pero es una parte integral de nuestra respuesta. De hecho, me atrevería a decirles que nosotros conocemos el mundo que nos rodea particularmente a través del olfato. No nos damos cuenta de eso, pero reconocemos el mundo que nos rodea a través de este sistema de una manera súper eficiente. Entonces, en general se ha visto, vean qué bonito, que cada persona, se sabe desde hace mucho que cada persona expresa un conjunto, bueno, que cada uno de nosotros tiene un conjunto particular de receptores. Ajá. Estos receptores forman una huella olfatoria. Esta huella olfatoria, véanla. Nosotros tenemos un conjunto de genes, hay como 6 millones de receptores de olfato, ¿no? Que se encuentran en la mucosa. Y solamente somos capaces de identificar con estos millones de receptores, solamente identificamos alrededor de 400 olores diferentes. Pero vean qué bonito. Cada uno de nosotros, al igual que una huella digital y una huella del iris, también tenemos una huella olfatoria. Esta huella olfatoria nos permite identificar odorantes y identificarlos de una manera casi individual, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros tiene una percepción diferente del mundo, cada uno de nosotros piensen sobre todo en olores que les son muy familiares, en el olor del perfume de su mamá, en el de su pareja, y ustedes pueden darle una serie de calificativos a esos aromas que son únicos a ustedes, y esa memoria olfatoria o esa distribución de los receptores olfatorios parece que se mantiene a lo largo del tiempo, y por eso se dice que es una huella olfatoria. Vean, esta es una representación esquemática, obviamente, de la huella olfatoria que tiene esta persona y de la huella olfatoria que tiene esta otra persona. Como ustedes se dan cuenta, la cantidad de receptores y sobre todo la cantidad de receptores y su distribución en esa mucosa olfatoria puede ser muy única, y esto se puede mantener más o menos a lo largo del tiempo. Entonces, esto hace que nosotros seamos muy eficientes para discernir entre diferentes olores, pero para lo que no somos eficientes es para nominar esos olores. Todo el mundo tiene idea de los colores, incluso yo les conté, si ustedes van y ven esa gama de colores, ustedes con aprendizaje pueden identificar perfectamente bien que el rosa mexicano y el rosa fuchsia tienen una diferencia de color azul entre ellos, ¿no? Una diferencia mínima, pero la pueden identificar con aprendizaje. Pero lo complicado del sistema olfatorio es que es bien difícil darle nombres y que esos nombres se mantengan a los diferentes olores que estamos recibiendo. Y entonces el sistema olfatorio puede ser capaz de identificar, fíjense, o sea, muchos diferentes subtipos de olores, pero lo que somos incapaces es denominarlos, y es por eso que
permanece en nuestra memoria, pero es difícil comunicarlo porque no tenemos un código en común para decir que esto huele a tal cosa. No sé si a ustedes les pasa, pero incluso un perfume, a mí me ha pasado muchas veces, incluso un perfume que es, pues lo puedo identificar en otras personas, el mismo perfume, si se lo ponen tres personas diferentes, huele diferente en cada una de ellas, y aunque puedo identificar en general el perfume, a mí me pasa muy frecuentemente que enseguida sé, puedo notar la diferencia entre esas tres personas, ¿no? Y es obviamente porque también depende de su propio aroma corporal. Entonces, esto es bien interesante, que nosotros podemos tener esa huella olfatoria y que en general esa huella puede permanecer más o menos consistente entre diferentes evaluaciones, sobre todo en los hombres o en los machos, porque se ha visto que el olfato, ahorita me regreso a esa, que el olfato puede cambiar en función del ciclo menstrual y también de tomar algunas hormonas. Entonces, el olfato, además de esto que les estoy contando, el olfato es muy importante para definir nuestras relaciones interpersonales. A través del olfato se puede identificar qué tan compatibles somos con otras personas. El olfato permite identificar, sin que sea consciente, permite identificar si consideramos a una persona sexualmente atractiva o no, y eso va a depender muchísimo de la carga genética. Se ha observado en diferentes especies que nosotros podemos censar qué tan fuerte es la respuesta inmunológica de otra persona o qué tan diferente es la respuesta inmunológica de una persona con la nuestra, y evolutivamente esto se explica que nosotros entonces tenemos la capacidad para identificar de manera rápida a través del olfato si nuestra descendencia será sana o no. Esto es bien interesante porque he visto mucha información al respecto, donde en realidad, si le confiáramos más al olfato, parece que las personas que tienen mejor compatibilidad olfatoria tienen una probabilidad de mantener la relación más a largo plazo. Entonces, uno tiene que buscar no necesariamente la cara bonita, porque eso es muy personal, sino que identificar y además cambia con el tiempo, luego les podría platicar de eso, pero parece que la huella olfatoria, lo que nos gusta de otra persona a través del olfato, es lo que va a favorecer que nos mantengamos juntos. Entonces es bien interesante. Y como les decía, existen muchos, sobre todo las hormonas que pueden cambiar nuestra respuesta olfatoria, sobre todo, insisto, en las mujeres que tenemos más picos hormonales. Se está descubriendo recientemente que también los hombres tienen esos picos hormonales, pero se ha estudiado menos. Y bueno, algo interesantísimo es que también nuestro olfato nos permite identificar el olor a las enfermedades. No sé si a ustedes les suena. No sé si les suena, pero es bien interesante porque se ha descubierto en estudios que somos capaces de identificar cambios en una persona en función de si le han inyectado o no una endotoxina y tiene una respuesta inmunológica. En cuestión de horas nosotros podemos determinar, esta persona huele diferente, y eso es súper interesante, ¿no? Eso se ha escrito desde hace mucho tiempo, apenas ahora nos estamos empezando a identificar a través de qué es lo que cambia, y tiene que ver con la respuesta inmunológica. De hecho, algo que se me olvidó decirles es que ahora se está probando que nosotros seamos capaces de identificar el HLA, de si nos gusta o no en función del olfato, y esto está como sin necesidad de hacer pruebas invasivas, se está probando para la donación de órganos. Esto está también bien interesante. Y bueno, su contraparte, el sistema gustativo. Este sistema es un sentido que nos permite identificar todos estos sabores. Eso seguramente ya lo han visto desde toda la vida. Nos permite identificar dulce, amargo, salado, ácido, y también el sabor de las proteínas, el sabor de umami.
En general, estos sentidos son muy importantes para nosotros porque nos permiten identificar si algo está en buenas condiciones o no. Pero el sentido del gusto es muchísimo más allá que el sentido de estos 5 sabores. Ajá. El sentido del gusto, obviamente, ustedes ya identifican perfecto que el órgano receptor primordial o el que tiene más receptores para sensar estos, en principio, estos sabores es la lengua, pero también tenemos receptores en el interior de los cachetes, en el paladar, en la parte, en la base de la boca, incluso en la parte superior de la garganta, en la faringe también tenemos receptores y luego veremos si hay en otros lugares, ¿no? Entonces, todos estos receptores localizados en toda la boca nos dan la sensación de gusto. Esto, bueno, ustedes ya saben que no existe esta distribución que aprendimos desde muy temprano en nuestra vida. Ahora se sabe que las neuronas gustativas responden a todos los sabores en mayor o menor medida, aunque sí se ha visto que existe una distribución un poco diferencial, pero que por todos lados hay de todas las neuronas. Ajá. Y algo muy interesante es que la sensación del sabor, les dije que está dada por el olfato y por el gusto, Doctora, pero no nada más. ¿Sí? me parece que alguien levantó la mano para no dejarlo No veo pasar. nada. Díganme. Ajá. Sí, doctora, fui yo. Sí, a tu disposición, dime. Ok. Sí. Bueno, mencionaba que el olfato cambia durante la menstruación y después de haber ingerido anticonceptivos orales, pero Sí, cambia como la percepción de, por ejemplo, del hombre a la mujer o ese olor característico también cambia, las también dos lo percibe cosas. diferente el hombre, por ejemplo. Sí, sí, Andrea, las dos cosas. Eso es bien interesante porque es que a veces me confundo de dónde se los dije, no sé si a ustedes se los dije ya, pero, por ejemplo, se sabe que los machos pueden censar la parte del ciclo en el que somos más fértiles y en ese momento hay una sensación de empatía, no se dice empatía, como de gusto mayor. Entonces pueden censar eso. Entonces, obviamente cambia nuestro aroma a lo largo del tiempo, a lo largo de las variaciones del ciclo menstrual. Y también nosotros nos volvemos más receptivas durante cierto momento del ciclo menstrual. No sé si ustedes lo han censado. Piensen ustedes un segundo o tomen más atención a eso, porque en realidad sí somos mucho más sensibles en algunos momentos de nuestra vida. De hecho, algo que se los tengo que contar es que las mujeres, por ejemplo, las mujeres durante los primeros 2 meses de embarazo son muchísimo más sensibles a los aromas y a los sabores, pero sobre todo a los aromas. Entonces, las dos cosas, Andrea. Ok, doctora. Si yo nada más había escuchado en el embarazo, yo creo que es porque, bueno, al menos en mí yo no me he fijado, no he puesto atención en eso, pero bueno, gracias. Sí, pon atención, de verdad. Es que, ¿sabes qué? Algo que es muy claro es que tenemos como muy poca relación con nuestro sistema olfatorio. Eso sí me queda claro y no, digo, no es solamente yo quien lo dice, ¿no? La literatura es hasta recientemente que le estamos poniendo más atención. Durante muchísimo tiempo se ha pensado como que el sistema olfatorio es un sistema menor para nosotros, ¿no? De hecho, piensa en la cantidad de cosas que utilizamos como para camuflar nuestro aroma corporal, ¿no? Que no funciona ni tantito, pero o sea, como que ve nada más la cantidad de productos en el mercado. Si ustedes piensan en la cantidad de odorantes que traemos puestos, el shampoo, el jabón corporal, el jabón de manos, el gel, todo absolutamente tiene aroma. Entonces, ha sido un sentido muy despreciado. De hecho, todavía se sigue discutiendo si nosotros respondemos o no a feromonas, ¿no? Es un sistema que se ha dejado de lado, pero recientemente, les insisto, se está estudiando mucho. Entonces, creo que van a salir cosas súper interesantes con respecto al olfato y sí te invitaría a que si haces un diario de menstruación, identifiques en qué momento los aromas pueden ser más o menos gustosos para ti o más o menos agresivos, porque el mismo aroma
puede ser muy desagradable en cierto momento de nuestra vida. No sé si ustedes lo identifican. Piensen un segundito en si se han percatado de eso, ¿no? ¿Nadie? ¿Nunca han sensado eso a lo largo de su ciclo menstrual? ¿Sí han sensado cambios también en el gusto o no? ¿No? No, la verdad no. Pues las invito a pensar en eso un poquito más, de verdad. El gusto, es que cambia todo, el gusto, el humor, es que las hormonas son una ganancia, pero también pueden ser, nos pueden complicar un poco la vida, ¿no? De hecho, algo que olvidé decirles hace un momentito es que los que hacemos investigación con animales y que antes despreciábamos en un sentido de por las hormonas y por la variación hormonal a las hembras, ahora nos están pidiendo que hagamos estudios incluyentes, estudios tanto con machos como con hembras, porque muchos de los descubrimientos que se han realizado en machos no necesariamente son relevantes para hembras, ¿no? Entonces, las hormonas juegan un papel fundamental en una gran cantidad de nuestras respuestas. Entonces, sí, yo las invitaría a que hagan un diario. No estoy segura de los hombres, pero también se ha descubierto que existen esos ciclos, ciclos hormonales. Entonces, si los hombres también han notado ciertos momentos, por ejemplo, tal vez no sean ciclos como menstruales como nosotros, sino tal vez unos ciclos más circadianos, no lo sé. Vamos a revisar después con la testosterona, digo, no en este momento, pero revisen con la testosterona y hay variaciones a lo largo del día, entonces tal vez también haya cambios en la respuesta olfatoria, ¿sí? Y en la respuesta del gusto. Entonces, ahí voy a la presentación y... Entonces, les decía que algo bien interesante del gusto es que no solamente o no solamente se alimenta el gusto del olfato, perdón, el sabor no solamente se alimenta del olfato y del gusto, sino que, y de manera más interesante, también contribuyen al gusto el tacto y la propiocepción, por supuesto, y también la sensación térmica. Ajá. Entonces, piensen ustedes en un segundito en algo que les gusta muchísimo y no nada más les gusta por el sabor, no nada más les gusta por el olor, sino que la palatabilidad de lo que ustedes consumen es tan enriquecedora o puede ser tan enriquecedora que eso es algo de lo más importante, la temperatura de los alimentos. No es lo mismo si tomamos un café frío que un café caliente, ¿no? O un té que sea exactamente el mismo, no es la misma sensación si es un té frío que si es un té caliente. Entonces, en realidad la temperatura es muy importante. Yo de repente me sorprendo muchísimo en la variedad de nuestros gustos y he oído a gente que no le gustan las bebidas calientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo se integra toda esta información en una sola sensación que es el sabor. Y bueno, esto ya no me voy a adentrar muchísimo con esto para tener tiempo de llegar al final. Nada más les quiero decir que básicamente las neuronas que reciben la información del gusto son neuronas que pueden estar sensando, en este caso, el ácido clorhídrico y en este caso el cloruro de sodio para dar la sensación de ácido en este caso y de sales de lo salado más bien en este caso, y también somos capaces de recibir información del azúcar a través de estos receptores en la superficie de las células, también de sensar la quinina, o sea, en estas sensamos glucosa, sensamos azúcar, y en este caso sensamos quinina, y en el caso del umami, el glutamato. Entonces, es bien interesante que parece que lo que se ha descrito, que las mujeres poseen mayor cantidad de receptores gustativos y sobre todo que tenemos que los sabores dulces pueden desencadenar una respuesta emocional más frecuentemente en
hembras que en machos, ¿no? Y esto, obviamente, insisto, no quiero ser desconsiderada, en realidad depende de muchos factores, no estoy diciendo que solamente las mujeres tienen esa sensación placentera, no, depende de un montón de cosas, obviamente depende de las hormonas, en nosotros en cierto momento disfrutamos muchísimo más esos sabores dulces, y algo interesante con respecto al gusto es que el gusto va cambiando a lo largo de nuestra vida. El gusto es algo que afortunadamente nos permite, hay gustos aprendidos, ¿no? Entonces, en función de con quién nos relacionamos, en función de dónde vivimos, cambian nuestros gustos. Y algo también muy interesante es que en general cuando nosotros tenemos un antojo, es nuestro cuerpo que nos está diciendo que por favor le demos algo que necesita en ese momento, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en papas fritas o en una hamburguesa, tal vez tenemos una deficiencia nutricional asociada a proteína o asociada a sales, ¿no? Entonces, nuestro sistema está bien, identifica muy bien qué es lo que queremos. Nunca en la vida se le va a antojar esta bomba de dulce. En realidad lo que necesitamos es consumir glucosa, tener alimento para las células y para el cerebro y demás, pero obviamente vivimos en un ambiente rodeado de información, a veces lo que se nos antoja no es azúcar, sino lo que se nos antoja, o no pensamos en azúcar per se, sino pensamos en cosas muy azucaradas, ¿no? Y bueno, esa es por el ambiente, por la sociedad en la que nos rodeamos. Y entonces, obviamente, los sistemas químicos, al igual que en general los sistemas químicos, el olfato y el gusto, se integran a nivel de la corteza. Hay varias cortezas que se encargan de procesar la información, sobre todo la parietal, se encarga del gusto. Y bueno, algo que me encanta decirles es que tenemos receptores del gusto en todo nuestro cuerpo. Tenemos receptores que sensan ambos tipos de sabores, dulce y amargo. Bueno, que sensan ambos, que son receptores de gusto para sensar azúcar y para sensar quinina, y los tenemos distribuidos en este gradiente, en este esquema de colores. Vean, el cerebro tiene ambos tipos de receptores, se han descrito que también tenemos receptores para lo amargo, en los pulmones y en los bronquios, tenemos receptores para lo dulce en el estómago, en los huesos, en el timo, e incluso los machos tienen receptores, ambos tipos de receptores en los testículos y en la uretra. Entonces, esto es súper interesante. Esto ya se los había platicado a los chicos con los que tuve clase, ya se los había platicado, y esto es algo súper interesante porque estos receptores gustativos que se encuentran distribuidos en todo nuestro cuerpo, no se ha descrito que exista una vía que nos lleve la sensación de sabor. No se ha descrito que esa información se integre en nuestro cerebro para identificar patrones gustativos. O sea, son receptores que son de la misma naturaleza, son neuronas que reciben este tipo de información, pero que no se relacionan con una vía que lleve información de gusto, sino que en realidad están ahí como parte de la respuesta inmunológica para sensar cambios mínimos en el azúcar y en la quinina, para identificar si existen microorganismos ahí que se están beneficiando de la glucosa y que nos están incrementando la concentración de quinina. Entonces, estos receptores que se encuentran distribuidos por todo nuestro cuerpo están involucrados justamente en la respuesta inmunológica. Y bueno, con esto termino los sistemas químicos, y ahora sí, vamos con lo emocionante de la respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica, ustedes seguramente saben, si es que ya llevaron esta clase, o si de dominio público, es que tenemos un montón de células que son capaces de
de defendernos de microorganismos infecciosos. Ahora, más que nunca con el COVID, todos sabemos de los linfocitos T y de los linfocitos B. Pero más allá de únicamente defendernos de agresiones de microorganismos infecciosos, nuestro sistema inmunológico y todos sus componentes, ya sean células y moléculas, tanto inmunológicas como no inmunológicas, están ahí para, no nada más para defendernos de microorganismos infecciosos, sino que también están ahí para defendernos de proliferación celular anormal. Y algo bien interesante es que como parte de la respuesta inmunológica, es básico que también nuestro cuerpo sea capaz de diferenciar lo propio de lo extraño. Y entonces eso es lo que hace nuestro sistema inmunológico por nosotros, pero además colabora con otros sistemas para mantener todo nuestro cuerpo en buen funcionamiento. Ustedes acaban de ver que en realidad existen células que no forman parte de la respuesta inmunológica per se, porque son neuronas, pero que nos señalizan acerca de la presencia de un posible patógeno, los receptores que les acabo de contar. Además, también ustedes están viendo que, por ejemplo, los nociceptores, los receptores somatosensoriales, también son capaces de señalizar al sistema inmunológico de si tenemos un daño. No estoy segura, pero algunos de ustedes ya dominan que cuando hay una lesión tisular se liberan una serie de moléculas que se llaman alarminas, y estas moléculas pueden señalizar a la respuesta inmunológica para que vayan hacia esa zona y se encarguen de reparar el tejido, y también se encarguen de desencadenar una respuesta que nos lleve a evitar la infección, a contener la infección. Entonces, el sistema inmunológico tiene funciones tanto inmunológicas como no inmunológicas, y el sistema inmunológico responde a través de tanto de células propias, o sea, inmunológicas, como de células que no son inmunológicas, de células nerviosas o de neuronas. Entonces, el sistema inmunológico se ha considerado desde hace algunos años como el sexto sentido. Lo que voy a hacer es que les voy a dar una serie de evidencias que nos llevan a pensar que el sistema inmunológico es el sexto sentido. Esto no se los digo en un intento por convencerlos de que hay un sexto sentido, sino más bien se los digo en el sentido de que integremos la información, de que veamos que lo que conocemos y de lo que hemos aprendido todos, que tenemos un sistema nervioso, un sistema inmunológico, un sistema endocrino, en realidad forman parte de un continuo, son entidades que se integran para contribuir a nuestro beneficio. Entonces, vean qué bonito. Las células de la respuesta inmunológica son capaces de proveernos de moléculas que funcionan como hormonas o como neurotransmisores. Vean esta preciosidad. Ustedes seguramente han visto, han oído, de hecho yo seguramente les pedí, si tomaron clase conmigo, les pedí que me entendieran que muchas hormonas solamente se producen, o que se producen en mayor cantidad, en algunas estructuras como o en algunas regiones propiamente del sistema nervioso, que por ejemplo les dije que la acetilcolina es un mediador muy importante para la unión neuromuscular, les dije que la melatonina se produce principalmente en el hipotálamo y que regula nuestros ciclos circadianos, que la ACTH, que es la hormona adrenocorticotropina, que es una hormona en el eje del estrés y que es básica, que se libere en la hipófisis para que vaya a las adrenales y favorezca la producción de glucocorticoides. Todo eso se los dije yo. Pero se ha visto que todos estos mediadores que ustedes pueden ver aquí, no nada más son producidos por la hipófisis o por las adrenales o por la unión neuromuscular, sino que también se producen por linfocitos, por macrófagos, es decir, por células de la respuesta inmunológica. Y entonces, cuando se producen localmente, pueden estar haciendo modulaciones locales de muchos fenómenos que son básicos para la respuesta del sistema nervioso. Entonces, además de eso, toda esa información, cómo llega
al cerebro, cómo la integra el cerebro. Pues se han descrito varias vías aferentes. ¿Qué quiere decir esto? Vías que van de entrada y que llevan información de lo que ocurre en la periferia, al igual que todos los órganos de los sentidos que hemos revisado antes, y que llevan información de la periferia hacia el sistema nervioso central, que es quien la va a integrar. Y entonces tenemos que, por ejemplo, las vías que se han descrito son las siguientes. Una, que es muy importante, es la interleucina 1 beta, es una citocina que es muy importante, es una citocina proinflamatoria que en general en cualquier fenómeno inflamatorio, ya sea por una lesión, por una infección, siempre se va a producir interleucina 1 beta. Es uno de los principales mediadores de la respuesta inmunológica. La interleucina 1 beta puede llegar a nuestro cerebro a través de 2 vías. Una vía es a través de que la misma molécula viaje desde donde sea que se produce, sea capaz de viajar hasta la base del cerebro, donde se encuentra la hipófisis y se encuentra el hipotálamo, y ahí subir y señalizar y decir a la hipófisis y al hipotálamo como 2 órganos básicos que integran la respuesta autónoma, decirle, aquí tenemos un problema, incrementa la respuesta al estrés o incrementa síntomas de enfermedad para que no tengamos un contagio, cómo se incrementan un crecimiento de los microorganismos patógenos. ¿Cómo se hace esto? Incrementando temperatura corporal. Entonces, esta es una vía de acceso rápido. La interleucina 1 beta, que es una molécula chiquita, viaja hasta estas regiones, y como aquí ustedes saben que la barrera hematoneural no es tan eficiente, aquí pueden permear perfectamente y señalizar a esas regiones. Pero no es la única vía. La interleucina 1 beta también es capaz de señalizar a nivel periférico a través del nervio vago. El nervio vago es uno de los nervios que tiene mayor capacidad sensorial y también motora, y que se distribuye por todo nuestro cuerpo. Es uno de los pares craneales que integra información sensorial y motora. Entonces, la modulación a nivel del vago puede desencadenar respuestas a nivel central. Entonces, la interleucina 1 beta tiene esas 2 posibilidades. Otra posibilidad también es que algunos neuropéptidos, como las endorfinas, que ustedes acaban de ver que también pueden ser producidas por linfocitos, esto puede hacer una regulación también a nivel del dolor, a nivel periférico. Y entonces es un poco semejante a lo que les platiqué de la prolactina para modular el dolor. También estos neuropéptidos liberados por los linfocitos pueden hacer esa función. Hay también otros ejemplos de moléculas que liberan los linfocitos, que también, como la hormona estimulante de los melanocitos, que también puede viajar al cerebro y organizar nuestras conductas. Esos son ejemplos de vías aferentes, es decir, información sensorial que se lleva de origen de inmunológica, pero que modula funciones nerviosas. Y también algunas vías eferentes, que quiere decir esto, vías de salida. Por ejemplo, algunas se sabe que la acetilcolina que se libera desde el vago, les dije que el vago tiene tanto aferentes como eferentes, el vago cuando libera acetilcolina, esta acetilcolina también puede ser puede evitar reacciones inflamatorias, puede detener síntesis de citocinas proinflamatorias. Entonces, obviamente, eso contribuye muchísimo a la respuesta inmunológica. A nivel central, regula nivel periférico inmunológico. También las hormonas del eje del estrés, del eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, también tienen capacidad para modular la función de los linfocitos. Eso se los he platicado. Se sabe que en general cuando se incrementan los glucocorticoides, que son la hormona final del eje HPA, cuando se incrementan glucocorticoides se deprime la respuesta inmunológica. Y muchos linfocitos no ejercen su función. Muchos leucocitos, no nada más linfocitos. Y bueno,
Y también tenemos que, en general, el flujo simpático, no nada más, bueno, el flujo simpático, ¿qué quiere decir? Que es básicamente muchas de los nervios periféricos pueden regular a diferentes niveles la respuesta del sistema inmunológico. Se sabe que cuando hay una lesión del sistema simpático, acuérdense que el sistema simpático está predominantemente a nivel cervical y a nivel lumbar, es decir, en la parte de arriba de la médula espinal y la parte de abajo, y ahí sabemos que cuando hay una lesión a nivel simpático, hay una inmunodepresión también. Entonces, esto se ha visto mucho en las personas que tienen lesiones medulares y que están hospitalizadas, sufren muchísimas infecciones oportunistas. Y bueno, ya me faltan poquitas diapositivas. Otro elemento importantísimo para decir que, que el sistema inmunológico forma parte de nuestros sentidos es porque todo el tiempo está modulando nuestras conductas. Nosotros obviamente no lo sabemos, pero se sabe que todo el tiempo hay una comunicación. Esto no sé si lo ubican, pero esta es son las meninges. Si hacemos un acercamiento de esta partecita del cerebro, aquí veríamos las meninges, que son unas capas que protegen a nuestro cerebro, y entre las meninges viven unos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son de mediano y de pequeño calibre, que entran de manera muy limitada al cerebro. Hay muchos capilares al interior del cerebro, pero vasos grandes en general no, sobre todo se encuentran en la periferia, pero estos vasos sanguíneos también se encuentran en estrecha asociación con vasos linfáticos, y entonces todo el tiempo el sistema nervioso está enviando sus desechos a través del sistema linfático para que sea censado por la respuesta inmunológica, y a su vez todo el tiempo el sistema nervioso está recibiendo información del sistema inmunológico sistémico. Entonces, en conjunto, toda esta información nos lleva a pensar que el sistema nervioso con sus diferentes regiones, ustedes ya les he repetido a lo largo de estas 2 sesiones, que el sistema nervioso, cada uno de los sentidos del sistema nervioso están integrados, al menos por estos componentes básicos, que son neuronas capaces de censar la información, de capturar esta información y de llevarla a los centros de integración, que en general es el sistema nervioso central. En estos centros de integración, la respuesta se modula por el nivel de atención, por el estado emocional, por la edad y el género, por las hormonas, por un montón de mediadores, y esto es lo que ocurre en los sentidos que ya se han descrito, en los que les acabo de contar. Pero a nivel del sistema inmunológico, vean, los principales señalizadores obviamente serían las moléculas señalizadoras, serían los antígenos, los DAMs, que son las alarminas, o bueno, las moléculas, los patrones moleculares asociados a daño o patrones moleculares asociados a patógenos. Todos estos estarían señalizando las citocinas. Todas estas moléculas estarían señalizando, y a quién le enviarían la información: a las células de la respuesta inmunológica y no inmunológica, que son capaces de censarlas y de llevar la información por las diferentes vías a los órganos donde se integra esta información, que serían los nódulos linfáticos. Y esta información se regula o se modula por diferentes eventos, como son la microbiota, como son el estado metabólico, obviamente la edad y el género, o la edad y el sexo también. Y bueno, aquí nada más les presento alguna información. Esta no es la mejor diapositiva, pero de cómo la respuesta inmunológica y la respuesta nerviosa
tiene muchas más similitudes que diferencias. Entonces, tal vez no sean los mismos mediadores, en algunos casos sí, pero lo importante es que las células, las neuronas que hacen sinapsis entre una neurona y otra, o entre una neurona y el músculo, tienen muchas semejanzas con la respuesta que ocurre entre una célula presentadora de antígeno y un linfocito T. Y bueno, chicos, con esto termino. Hay muchos ejemplos más, pero con esto termino, nada más para darles una idea de cómo, de si el sistema inmunológico o no, se puede integrar como un sistema sensorial. Ustedes deciden y cualquier duda estoy a su disposición. ¿Tienen preguntas? Vamos a dar unos minutos a ver si surgen dudas, doctora, porque a veces sí surgen bastante tarde. ¿Ya se quieren ir? ¿Todos se quieren ir a descansar? Bueno, pues si los bombardeé de información, lo siento mucho. Estoy a su disposición por si tienen alguna pregunta. Sí. Ah, sí, Sofía, adelante. Yo le iba a preguntar si los gustos, sobre todo el sistema gustativo, puede ser heredado, porque había como leído en su clase sobre que, por ejemplo, cierta comida, uno siente que la puede comer o gusta porque tu madre la comía. Y la asocian Sí. a sí, mamá lo come, debe ser, o sea, no hace daño. Sí, eso seguro, Sofía, pero no sé si es heredado. Yo creo que cierto componente genético, si es epigenético y genético, puede ser. De hecho, piensa un segundito en primero es por disponibilidad, también por gusto aprendido, como les decía. Sí es muy claro que consumimos sobre todo lo que le gusta a nuestra familia, sobre todo lo que les gusta a nuestro grupo de amigos. Entonces, sí hay un componente, déjame pensar en si es heredado, o sea, de que es un componente seguro aprendido, un gusto aprendido segurísimo, pero también hay evidencia, Sofía, que lo que consume tu mamá durante el embarazo puede ser potencialmente más atractivo. De hecho, acabo de leer algo con el autismo y la microbiota, pero se me está escapando ahorita. No sé si genético, eso seguro que no lo sé, pero de que es aprendido, segurísimo, ¿no? Y también, te insisto, sobre todo no sé qué señalización ocurra a nivel de la comunicación entre la madre y el producto, que hace que los niños tengan cierta predisposición por alimentos. De hecho, bueno, sí, ya estoy dando muchas vueltas, pero sí, no sé si sea genético, Sofía. Aprendido seguro. ¿Sí? Ok, gracias. No, ¿de qué, Sofía? ¿Alguien más? ¿Ya todos se quieren ir a descansar? ¿Sí? Pues bueno, chicos, espero que me hayan entendido algo. En fin, espero que me hayan entendido algo y estoy a su disposición por si tienen alguna otra pregunta. ¿Sí? Doctora, ya para creo irnos, solamente queremos darles las gracias aquí por parte de Neurociencias de Cajal. La verdad es que usted nos ayudó bastante y sus explicaciones estuvieron súper padrísimas. Entonces, bueno, esperamos que si en algún momento volvemos a hacer una segunda ronda de charlas, pues a usted la tengamos en primera fila. Gracias, muchísimas gracias. Espero que realmente les haya gustado. Están muy pasivos. No sé si sea el confinamiento o qué, pero los noto pasivos. Les di un montón de información, que era así como pues no sé, igual y ya no es tan relevante o tan novedosa para ustedes, pero intentaré seguir actualizando. Entonces, chicos, un gusto estar con ustedes. Ojalá les haya servido de algo y nos vemos para la próxima. ¿Sí? Muchas gracias, doctora, que esté muy bien. Gracias, igualmente.